Y vamos a seguir con esta polémica que generaron los dichos de la ministra del Interior, Isquia Siches, sobre deportaciones durante el gobierno anterior. Palabras por las que tuvo que ofrecer disculpa la jefa de gabinete, pero en este escenario el presidente Gabriel Boric entregó su respaldo y vamos a hablar de esto y los costos que podría traer de todas maneras en el ámbito político de la propia ministra. Tomamos contacto con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo está, Tomás? Hola, muy buenos días. ¿Hay costos que podría tener la ministra del Interior? No solo con lo de ayer, muchos decían que no es la primera vez que tiene que ofrecer disculpas Isquia Siches. Sí, yo te diría que, bueno, hay un costo evidente que es la credibilidad. La credibilidad es algo muy difícil de obtener y se pierde muy rápidamente. Y eso para una ministra que estaba muy bien evaluada en muchos sondeos de opinión y aparecía como una figura muy interesante por ser además una mujer que encabezara el Ministerio del Interior, creo que ha habido un daño a su credibilidad, no sé en cuánto, pero sí la va a afectar. Y eso afecta evidentemente su labor política. Y en segundo lugar, yo creo que hay un daño político muy fuerte a sus acciones, puesto que ha cometido esta sucesiva de errores en menos de 3 semanas, lo cual es una cuestión de relevancia. Yo diría que eso puede ser importante porque yo diría que tiene dos causas. Uno, me parece a mí, que aborda quizás los temas con un sesgo político o ideológico muy fuerte, es decir, se preocupa más en el efecto que va a tener que en la realidad de los datos o del hecho en sí mismo. Y eso le ocurrió con el carabinero, por ejemplo, eso ocurrió ahora, donde cometió este grave desacierto, además dentro de otro poder del Estado, Claro. lo cual también es bien difícil. Exacto. Ahora, y al presidente Gabriel Boric es la primera autoridad luego del mandatario. Entonces, acá, ¿de qué manera se puede flanquear a un mandatario que de todas maneras entrega su respaldo, pero con el tema de la credibilidad más los efectos políticos que esto podría conllevar, Tomás? Sí, evidentemente ahí hay un tema muy complejo, pero yo creo que esa confianza con el presidente Boric, la ministra Siches la tiene. Yo creo que a ella le falta formar un equipo mucho más consistente y potente. Y quizás ella tiene sus asesores en el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior tiene subsecretarios, tiene distintos servicios a su disposición y yo creo que esa coordinación mayor para que el ministerio realmente funcione y la ministra pueda tomar buenas decisiones, creo que eso es lo que todavía no se aprecia y a lo mejor es también una influencia de algunos errores que ella misma ha cometido. ¿Qué es lo que con estos dichos podría conllevar también para lo que decían algunos, la salida de Isquia Siches? ¿Hubiese sido peor haber generado más ruido, sacarla, o ameritaba salir del cargo? La verdad es que lleva 3 semanas en el cargo. Por eso pregunto. El ministro del Interior más corto que yo tengo a memoria es el exministro Pérez, que si no me equivoco duró 92 días. Me parecería que hubiese sido demasiado. Yo creo que demasiado su salida. Sin duda, estos errores ella misma los ha reivindicado rápidamente, no los ha sustentado en el tiempo, ni mucho menos, ha salido rápidamente a aclararlo, y eso es positivo. Ahora, cuando esos errores se van acumulando, evidentemente ya el presidente va a tener que hacer una evaluación, porque esto ya no solo va a afectar a la ministra Siches, sino que también va a afectar a su gobierno. Más que a su persona, va a afectar al gobierno. Yo creo que ahí se producen estas evaluaciones sobre si los ministros continúan o no en el cargo, o si el error es muy, muy grave que amerita que salga. Claro. Pero en esta oportunidad no me parece que estas condiciones salgan, ¿no? Exacto, no lleva ni un mes el gobierno todavía. Ahora, Tomás, aquí también se hacen varias lecturas cuando pasa este tipo de cosas en respecto a si tiene que ver con el carácter o la preparación de una autoridad, o es su equipo que no está haciendo su trabajo al 100%. ¿En qué sentido? De que ella ya había dado a conocer estos antecedentes en un medio en Copiapó. Entonces acá no se están viendo los contenidos, o se toma con liviandad, como decían en algunos sectores también.
Sí, es que a veces yo diría que la ministra todavía tiene que afinar bien su instrumento para que el ministerio funcione y ella también tome decisiones adecuadas. Yo creo que la ministra también debe tener en cuenta que a veces hay silencios que hablan mucho más que las palabras. Y esas cosas son muy importantes porque la ministra va a recibir, por ejemplo, información de inteligencia de las policías, de la ANI, etcétera. Bueno, ahí va a tener que tener mucho cuidado respecto a ese tipo de informaciones, cómo ella las procesa, cómo ella las toma. Entonces, yo creo que es una cuestión de aprendizaje también que la propia ministra Isquia Siches se está haciendo. Y en ese escenario, obviamente, va a tener que ella tomar decisiones respecto a lo mejor de ampliar sus asesores, vincular más al resto del gobierno, porque ella tiene las facultades y las necesidades para otros. En un caso como el que estábamos hablando, no solo tiene al Ministerio del Interior, ella puede hablar con la Cancillería, puede hablar con la Fuerza Aérea, etcétera. Entonces, tiene distintos instrumentos también para corroborar sus informaciones. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que la lección ya la aprendió con creces, me Sí, parece, ¿no? sí, es que lo que pasa que lo de ayer se sumaban a otros hechos, como en la región de la Araucanía, cuando llega a esa zona y empieza como a pasar la cuenta, ¿no? Como se dice en buen chileno. Entonces, más allá de la credibilidad, Tomás, que tú mencionabas, esto ya está en su cuenta de ahorro. Entonces, le puede pasar la cuenta en cualquier minuto, con cualquier otro hecho, o a la ministra o al gobierno. Sin duda, porque ella ya ha acumulado un cierto porcentaje de errores. Ahora, si vuelve a cometer uno de la magnitud que cometió el reciente, que con hechos dados a conocer en la Cámara de Diputados, eso es mucho más grave. Si vuelve a cometer ese tipo de errores, yo creo que ella queda básicamente en un muy mal pie. Hoy día tiene, digamos, una segunda oportunidad eh, que, que la va a tener por un periodo, naturalmente, pero las posibilidades de recomponerse, de hacer bien su trabajo, yo creo que eso es así, digamos, y las tiene. Evidentemente, si comete otro error, va a estar mucho más cargada la evaluación respecto a ello. Y naturalmente yo creo que también esto ha favorecido de que no tenemos una oposición política todavía frente al gobierno y eso ha sido que también aparezca una figura, no aparezca muy fuerte esa condición de oposición que hoy día estarían sobre ella literalmente. Claro, ahora sí se necesita esta imagen fuerte en el comité político, la jefa del comité político además, con no solo decisiones, sino que esté rodeada por un equipo que más allá de la experiencia, porque muchas veces se no tiene experiencia, pero no es primera vez que alguien asume, sí, una mujer, pero una persona que asuma en el Ministerio del Interior con una experiencia política. Evidentemente aquí se cambió desde el colegio médico a un cargo que es sumamente de crisis, ¿no? Es el Ministerio del Interior una permanente crisis, pero se necesita esa imagen robusta ahora, ¿no? Cuando hay un contexto de macro zona sur, por ejemplo, cuando se están debatiendo cosas en el Congreso, ¿es necesario ahora cambiar de giro por parte de la ministra? Lo que pasa es que yo estimo que los errores de la ministra también han influido en que el gobierno ha perdido un poco la agenda política y esa agenda política que ha pasado en estas pocas semanas de gobierno, para el Ministerio del Interior dice en relación con las cuestiones relacionadas con la región, la macro zona sur o la región de la Araucanía, el Gualmapu, como dijo la ministra, y después tuvo que aclarar, con la Ya. migración, con la violencia y también diría yo quizás con el narcotráfico, son temas y el orden público, Mm, ¿no? Esos son los temas que han estado en la agenda y a los cuales obviamente todos aquellos están dentro del Ministerio del Interior. mm. Entonces, es la agenda política del gobierno la que se ha visto también dañada, porque yo creo, tiendo a pensar que no solamente por culpa de la ministra Iscasiche, sino que también el gobierno ha ido dejando de lado, quizás minimizando o no ha podido controlar muy bien esa agenda pública, y eso es lo que le ha provocado las mayores dificultades
a la ministra y también al gobierno. Hay un problema de agenda pública que está afectando, yo creo, de alguna manera a la instalación de este gobierno. Bien, Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, muchas gracias por hablar con CNN AM.